Muy bien, y siguiendo con este bloque, el doctor Fidel Genji, el senior staff del EIFIS de Estados Unidos, de LUSDA. When I was requested to talk about the economic impact, I said, let me just focus on the greatest outbreak that we ever had, which is 2015. En 1994-98 también había una intensificación en Virginia de la industria, que también fue gigantesco. Y después, para el 2004, cuando ya teníamos problemas médicos, nuevamente los mercados estaban relacionados con personas que en Houston estaban vendiendo aves. Una pequeña infección tuvimos en ese momento de otras infecciones que no eran influencia aviar, pero que se estaban transmitiendo, y nosotros hicimos estudios y ni siquiera teníamos muertes. Lo que tuvimos que hacer fue sacrificios selectivos por el secuenciamiento genético que nos daba en 1995 el mismo virus que en Escocia. Entonces, en esos casos tenemos que hacer sacrificar selectivamente las aves, porque es lo que nos indican nuestras guías de buenas prácticas. Luego tuvimos otros brotes en Virginia, nuevamente de enfermedades de aves. Tuvimos que hacer revisión de todas las instalaciones, tuvimos aves positivas, tuvimos que hacer nuevamente un sacrificio selectivo, y eso nos fue enseñando las lecciones en la historia. Y por eso, cuando vemos lo que pasó en Virginia, nosotros lo que decidimos fue desarrollar un mejor programa, un verdadero programa que surgió después con guías que después se pudieron adaptar a la influenza aviar. La experiencia después que tuvimos en el 2002 nos llevó a ser aún más críticos, y aprendiendo también de otros países, especialmente de lo que pasó en Hong Kong en 1997, que ellos empezaron con los H5, en la cepa asiática, empezó en Guangdong. Eso fue a Hong Kong y de nuevo pasó a los mercados abiertos, se infectaron 6 personas que murieron, H5 pasó a los humanos. Todo eso nos choqueó muchísimo, y esa experiencia la pudimos usar. Nosotros enviamos a Hong Kong uno de nuestros doctores para que estudiara la situación. Él volvió con mucho conocimiento que pudo compartir con nosotros, y todo esto nos ayudó a diseñar nuestro programa de nuestra historia propia y lo que había sucedido en China, lo que había sucedido en otros países. Entonces, una de las primeras cosas que observamos o en la que nos concentramos fue cuál era el impacto de lo que habíamos experimentado, y eso nos ayudó a desarrollar este programa. Cuando desarrollamos este programa, hubo una cosa que se incluyó como importante en el programa, que era la compensación. Si ustedes miran la regulación federal, en el artículo 6, tiene incluido que se tiene que pagar hasta un 100% de indemnización si se encuentran enfermedades de baja patogenicidad. Si son de alta patogenicidad, se paga otro porcentaje. Esa regulación está incluida en la sección de nuestro protocolo. Así que simplemente para mostrarles cómo nos concentramos en el impacto de los Estados Unidos, quiero compartir con ustedes algunas de nuestras estadísticas para que vean el nivel de importancia que esto tiene para nosotros. En el 2014 tenemos datos de huevos para la mesa en Iowa en cualquier momento del año. Yo ahora estoy parado delante de ustedes y hablamos de un porcentaje aproximado de 59 millones de aves que están poniendo huevos. 59 millones, imagínense lo que es esa cifra. En Ohio, que está al lado de Iowa, son 30 millones de aves. Eso es lo que quiero compartir de nuevo con ustedes, la importancia del misterio de tratar de ver cómo lidiar con este virus. Están uno al lado del otro, estos dos estados.
Y en Ohio no tuvieron en el 2015 ni un solo caso, pero en el otro sí. ¿Qué pasó? ¿No hacen popó los aves migratorias en Ohio, que ahí no tuvieron ningún caso? Es tan misterioso cómo funciona este virus, es tan misterioso cómo se transmite este virus. Si vemos lo que pasa con la industria del pavo, en Minnesota, 46 millones de aves en cualquier momento que están ahí. En Arkansas, 30 millones. Para los pollos de engorde, en Georgia es un productor número 1.300 millones de pollos de engorde, y en Arkansas 1.000 millones. Así que imagínense la proporción de la industria en estas zonas. Vean qué tan significativo es esto para nosotros. Esta es la industria, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta que actualmente no hay muchas compañías que estén creando en primario. Es interesante cuando vi el cartel afuera, ese cartel que habla de las compañías que ayudaron a conformar esta reunión, y yo miro esto y digo, wow, esto es la economía global. La única diferencia viendo esos nombres es que están escritos en español, pero son los mismos nombres. Yo hace 2 semanas llegué de Rusia a un encuentro como este y tenían el mismo cartel, pero en ruso. Lo mismo, Coop, Aviagen, todas las mismas compañías, pero escrito en ruso. Así que esto nos dice que no tenemos muchas compañías primarias distribuidas en el mundo. Y esto es lo mismo de Aviagen. Esto es, empezamos en el tope, tenemos la parte genética y después tenemos los bisabuelos, los abuelos, los padres. Esto tenemos todo el desarrollo de la industria, y de llegar a un punto al otro toma como 5 años para que ese pollo que ustedes están comiendo esté disponible. Es mucho trabajo que está involucrado, y para nosotros no es un juego para nosotros. Esto nos va a afectar en forma tremenda. 60% del stock genético vienen de otros países, entonces tenemos que tener mucha evaluación genética, incluso como si lo comparamos con nuestro competidor, que es Brasil. Si tenemos que hacer un manipuleo de la genética, bueno, esto está relacionado con los problemas que tenemos en los mercados. No es tanto la hormona, lo que más cuesta es la parte genética, es lo más dificultoso. Para darles un ejemplo, cuando tuvimos en Iowa el brote más serio, ¿qué pasó? Una compañía genética muy importante, ellos no se vieron afectados. ¿Por qué? Estaban asustados, porque estaban justo ahí, estaban muy cerquita. Les muestro una imagen, están ahí nomás, al lado. Iowa estaba infectado y era él nomás, pero ellos no se vieron afectados, no tenían infección. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos Havard, Cobb, Avigen, Highline, Nicholas, otro de Canadá. Y nuevamente les muestro esto, 95% de cualquier pollo, los broilers son los que comemos, los genes vienen de los Estados Unidos. Así que nosotros no jugamos con la influencia aviar, nos lo tomamos muy en serio. Y por esto, mi colega de Brasil habló de la compartimentalización. Nosotros también hemos estado observando desde hace tiempo el tema de la compartimentalización y esas guías que surgieron y toda la información que obtuvimos de otros países. Todo lo que surge nosotros lo vemos a ver si nos sirve y si realmente podemos desarrollar un programa de compartimentalización, que sería una estructura que nos ayudaría a determinar perfectamente los compartimentos. Nosotros estamos trabajando en conjunto, donde tenemos una compañía que ya ha intentado aplicar, va a tener auditorías, vamos a ver si esto realmente puede funcionar. Tenemos que seguir la normativa porque parte del programa de compartimentalización tiene que ser aprobado a través de un proceso regulatorio. Así que estamos esperando que nosotros como país podamos certificar a este pedido de aplicación, porque nosotros, fuimos la forma en que desarrollamos las guías. Las autoridades federales tienen que certificar a las compañías y luego tomamos eso y vamos a un país para ver el programa que ellos tienen y aceptarlo. No se puede preparar
pero uno tiene que también tener la aceptación del compartimento. Entonces, primero viene la preparación, después viene la aceptación, y estamos trabajando en este sentido. Creemos que va a ayudar esto enormemente, porque nuestras gallinas reproductoras principales las queremos poner en un compartimento, así podemos seguir moviendo nuestro producto. Les doy un ejemplo. Cuando estábamos atravesando la crisis del 2015, del brote del 2015, la mayor parte de nuestros productos genéticos venían de Arkansas, de Georgia, de Tennessee, así que ellos no participaban del brote, pero igual nos restringían el movimiento de la mercadería. Entonces, yo voy al Caribe y hablo con los CEOs de las compañías y le digo, miren la ciencia, estos aves, no tienen contagio. Miren el mapa, está acá Arkansas y Minnesota está todo del otro lado. No hay contacto, hay mucha distancia. Les tuve que explicar esto así porque no nos dejaban vender nuestros productos. Así que tenemos que usar la ciencia. La ciencia es muy importante tener en cuenta antes de implementar restricciones por el impacto económico que estas restricciones pueden tener. Entonces, si observamos los valores de producción, simplemente para la venta de pollos de engorde, de huevos y de pavos, el valor total es 48.000 millones. Esto fue en el 2015, nada más que en el 2015, y esto se dio durante el brote. Los pollos de engorde son 62% de todo eso, los pavos el 11% y los huevos para la mesa 21%. Miren nuestras principales compañías, Tyson, Pilgrim, Hormel, incluso Car-Maine. Car-Maine es gigantesca, es una gran compañía que produce muchos huevos para la mesa, y cuando tuvimos el brote en Iowa, mis colegas me decían, Dios, si yo no trabajara para el gobierno, yo me compraría acciones de estas compañías, porque yo sabía que el precio iba a elevarse muchísimo, porque iba a haber menos cantidad de empresas vendiendo, iban a subir los precios por las nubes. Lo que uno aprende en la vida es que cada vez que uno va atravesando un problema, el otro no tiene el problema, va a vender más. Eso ve gente llorando de un lado y del otro lado la gente se está abrazando de alegría porque sabe que va a vender el doble. Esto es la vida es así. En estas situaciones de crisis alguien pierde y alguien está ganando mucha plata. Eso es parte también del impacto económico. Para nosotros, tuvimos que ayudar a sobrellevar ese impacto económico. Las personas que tenían que pagar impuestos tuvieron un incremento de los impuestos, de ahí se sacó casi 1.000 millones de dólares. Y nosotros teníamos un paquete de indemnización, es decir, que teníamos dinero que podíamos tener disponible a cualquier momento para responder si había un brote, en lugar de tener que sacar plata a través de los impuestos o de alguna otra cosa. Cuando empezamos en los 2015, utilizamos parte de ese dinero que teníamos disponible. Pero al final terminó siendo muy poco, no alcanzó. Nosotros teníamos una pérdida de 1.000 millones, no alcanzaba con ningún dinero que pudiéramos haber tenido ahorrado. ¿Cuánto de eso se utilizó entonces finalmente? Si miramos las pérdidas económicas en forma directa, hablamos de 1.600 millones que se gastaron. Ya nomás superamos los 1.000 millones. Y si vemos el resto del impacto a nivel económico, casi llegamos a 5.000 millones. Cuando tenemos en cuenta, por ejemplo, los proveedores, las pérdidas a la producción futura, tardan 18 meses por ahí en volver a la producción. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta dentro de las cifras y son cantidades gigantescas de dinero. Y miren qué pasó después. En el 2015, 38 países como Canadá, México, Japón, Singapur, la Unión Europea, que son casi 28 países entre ellos, limitaron sus restricciones porque estaban discutiendo, mirando la ciencia, y vieron, esto fue muy bueno esta restricción, esta limitación de las restricciones. Y eso en mi trabajo es que si uno nunca tiene influenza, ustedes no van a saber lo que es el impacto. Ahora todos tienen influenza y entonces se dice una limitación a las restricciones. Miren lo que experimentaron los países que sufrieron de influenza. Ahora
todos estábamos en el mismo bote, todos sabemos el impacto y entonces mejoró mucho la comunicación y la discusión, saber mirar mejor la ciencia y no cerrar las fronteras directamente sin tomar en cuenta la ciencia. Esto mejoró mucho y se niveló el campo de juego porque había muchos países que estaban en problemas como nosotros. Si vemos qué pasa con Corea del Sur, con África, con Rusia, ellos directamente perdieron la industria. Y entonces nos tuvimos que sentar y decir, bueno, pues ustedes tienen un país muy grande, tienen enfermedad acá en Tennessee y están prohibiendo la venta de productos de Maryland. Es en la otra punta del país y eso ayudó a mejorar. Y hablamos de la comercialización como el perro que se come al perro. Nos estamos matando entre nosotros, digamos. Es casi un sistema de canibalismo. No hay que comernos los unos a los otros. Nosotros tenemos que ver la ciencia y ver con raciocinio que si es una punta del país o otra es distinto y ayudarnos los unos a los otros y trabajar en forma conjunta. Entonces ahí ya hablamos de 16 países que son el 60% del comercio. Son países gigantescos, igual hablamos de China, de Rusia y de Corea del Sur. Aquí están viniendo gente de China a los Estados Unidos. Ellos salen al campo, hacen auditorías, van a diferentes lugares, van a diferentes áreas de producción, pueden ver todo, podemos tener discusiones francas con respecto a lo que necesitan, lo que quieren, todo eso es lo que se está dando ahora, eso mitiga muchísimo la situación, hablamos el mismo idioma, pero ¿qué pasa? Hay otros países que no están haciendo nada, pero son mercados más pequeños, pero igual no están haciendo nada. En el 2015 se perdieron en 2015 se perdieron 4.2 mil millones. Y esa es la imagen que nos tenemos que llevar a casa. La pérdida más devastadora de la historia en la industria de los Estados Unidos en lo que se refiere a aves. Si vemos las pérdidas en exportación, en pollos de engorde, en pavos, en huevos, el total es tremendamente significativo. Y hablamos no solo de la exportación, también tuvimos pérdidas en el mercado interno. Son casi 5 mil millones. O 5.500 millones. ¿Y saben cuál es el peor problema para nosotros? El problema es con el mercado doméstico. Nosotros usamos huevos en McDonald's, en Burger King, para que el pollo frito, el Kentucky Fried Chicken, nadie quería comprar huevos que pudieran ser positivos de influenza. Eso nos afectó muchísimo, es un problema gigantesco para nosotros. Así que mucho hablar de la parte de la economía externa, de la exportación y la importación, pero el mercado interno para nosotros también fue desastroso. Fue gigantesco el problema. Entonces, nuevamente para compartir con ustedes el impacto del 2015, miren los precios, casi $2, 2.8 dólares, digamos $2.80 por huevo. Tienen que poder entender que en Iowa solamente, donde se dio la infección, estaban produciendo muchísimo huevo líquido. Hay muchas compañías que tienen grandes instalaciones donde se produce huevo líquido, no es huevo para la mesa, huevo entero, sino huevo líquido que se usa para otras cosas. Y no es lo mismo que los huevos que se venden enteros en el mercado. Y todos estos también perdieron. Nosotros trabajamos mucho con Canadá y nos ayudamos los unos a los otros. Cuando fue el problema en Jalisco, nosotros ganamos mucha plata vendiéndoles huevos a mexicanos. Cuando nosotros tuvimos nuestro problema, México nos vendió huevos a nosotros. Entonces ahí compartimos los gastos. Nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Tenemos que estar seguros de que nos estamos alimentando todos bien. También hubo operaciones de ponedoras que se vieron muy afectadas y que tuvieron un alto impacto, y los productores de pavo tuvieron muchos problemas hasta que pudieron volver a trabajar. Simplemente les quiero mostrar
que 362 millones de huevos para la mesa en el 2014 y en el 2015 eso cayó a 296. En julio bajó a alrededor de 200. Así que miren, les muestro esto. Teníamos 181 instalaciones que estaban produciendo con aproximadamente 75.000 ponedoras. Y esto va al consumo interno de huevos para mesa o otros para huevo líquido. Y miren la cantidad que se perdió. Nosotros pasamos de más de 350 a 180. Así que son instalaciones gigantescas, parecen ranchos gigantescos. Tenemos estas instalaciones con 25 galpones o con 250 galpones, incluso algunas, con cientos de personas trabajando. Y si esa producción se cierra, ¿qué hacemos con las 250 personas que estaban trabajando ahí? Se quedan sin dinero, se quedan sin empleo, les tienen que dar algún dinero de desempleo, el gobierno lo tiene que pagar. ¿Cómo hacemos para lidiar con esa pérdida? Son miles y miles de millones de dólares. Y también tenemos que compensar. Cayó la producción en forma gigantesca en el 2015 y como mencionó mi colega de México, nosotros tuvimos que ir a comprarle a México. No. Y dice, bueno, ¿come mucho huevo en México? Sí, come mucho huevo en México. Nosotros también, nos entendemos con nuestros vecinos. Nosotros también desayunamos con huevos. Así que cuando vemos la producción, vamos a ver que el valor de la producción era de 13.600 millones. Así que acá ganaron plata. Porque básicamente con todos los diferentes aspectos de lo que estaba sucediendo en los precios internos, en el 2014, y si vemos la producción en el 2016, hay una variación importante, cae y vuelve a subir, cae y vuelve a subir. Así que es una industria, la avícola, donde hay cambios muy importantes de año a año, o de estar sanos a tener influenza en lo que respecta a las ventas. Y uno tiene que estar preparado en los casos de abundancia, que guardar para los años donde uno no tiene abundancia, que tiene que ir a comprar afuera. Acá vemos la caída de un 2%, vemos la cantidad de miles de millones que se han perdido y en este último ejemplo aquí no tuvimos tanto problema con los pollos de engorde. Aquí vemos el impacto económico. Tenemos a Tyson, que es una de las compañías más grandes del mundo, y miren esto, el porcentaje del precio que cayó, y yo también estaba sufriendo porque yo tenía acciones de Tyson, así que imagínense, yo también perdí plata. Se están muriendo las aves en Iowa y entonces uno no sabe si comprar acciones, vender las acciones. Nos vimos muchos afectados, no solo los productores, muchos que estaban participando en la industria de diferentes formas se vieron afectados. También Pilgrim, que es otra industria importante. Entonces, si tomamos Iowa como ejemplo, vemos la cantidad de empleos que se perdieron en solo un estado. Estamos hablando de un solo estado, de Iowa. 8.444 menos empleos que antes. Cuando se cierran las granjas, cuando se cierran las producciones. Yo aprendí cuando trabajaba en el campo que en un solo lugar, bueno, enseñaba a estudiantes de secundaria, de primaria, que si uno está produciendo comida, hay que agradecerle a la gente que produce comida. Y cada productor tiene por lo menos 7 empleados y cuanto más grandes las producciones, mayor cantidad de empleados. Así que están generando empleos los productores. La industria avícola está generando empleos y tenemos acá 8.500 menos, tenemos 1.200 millones menos de ganancias. Con respecto al valor agregado, tenemos 426 millones. Estas personas que se quedan sin empleo, los que tienen que cerrar las compañías, los que están en bancarrota, pagan menos impuestos, así que no va plata para las escuelas, no va plata para los hospitales que saldrían de esos impuestos. Entonces es como una bola de nieve que se va agrandando a medida que cae en la avalancha.
Esto ya se mencionó, los diferentes sectores que se ven afectados por este impacto, incluso los que cultivan granos. ¿Saben por qué? Iowa es el primer estado en la producción de patas de pollo para el consumo. Es porque tienen buen grano, los pollos están bien alimentados y entonces esto está relacionado con la gente que está generando grano. El grano va para alimentar al pollo o a los pavos. Entonces es muy importante que se vean, que los incluyamos, porque la gente que está cultivando cereales también sufre. No tienen a quién venderle su producto. También los que están plantando soja, también los transportistas, el sistema de transporte, los camioneros sufren. Hay un montón de gente involucrada. También la gente que vende o alquila casas o departamentos pierden plata porque hay un montón de gente, 8.500 más o menos de empleos menos, y esas personas no pueden pagar por sus casas, no pueden pagar sus hipotecas, no pueden alquilar sus departamentos. Entonces también sufren los que trabajan en bienes raíces. Hay el procesamiento de soja también. Todo eso se ve involucrado. No es a un solo nivel la pérdida, es a múltiples niveles. Aquí nuevamente tienen en imágenes en lo que se refiere a los pavos, y van a ver año a año cómo van variando las cifras. Venían bien y de pronto se desplomaron. Lo mismo acá, huevos se desplomaron. Si vemos qué pasa con los pollos para el consumo, viene bárbaro y se desplomaron. Aunque fueron los menos afectados, de ellos fueron los que menos afectados se vieron, los pollos de engorde. Así que miremos qué pasa con toda la industria avícola, todos los pollos de engorde, los huevos, los pavos, todo. Miren cómo cae, todo cae, se desploma en la industria en este caso. Esto ya se mencionó ayer, nos fuimos a caminar un poquito, porque yo quería, le digo, permíteme que comparta algunos datos con vos. Y estábamos hablando mientras caminábamos, así que ella lo escuchó. Nosotros invitamos a muchos CEOs de diferentes compañías de todo el mundo tratando de discutir la situación. Formamos distintos paneles de expertos, hicimos preguntas, contestando preguntas, y les preguntamos qué piensan de las vacunas, qué piensan de la vigilancia, qué piensan de la compensación de los seguros, cómo lo hacen en su país. Nosotros lo que queríamos era tener una discusión abierta para lograr tener algunas recomendaciones que pudiéramos presentar a OIE para compartir la información. Nosotros hablamos con el doctor Clifford en ese momento, que era el que estaba coordinando todo, y quiero compartir esto con ustedes. Hablamos con personas de todos estos países, los agrupamos en diferentes paneles. Tenemos como conclusión algunas de las conclusiones y se las voy a leer para que se den cuenta que nosotros realmente entramos en detalle en esto y nos lo tomamos muy en serio. Participantes de la conferencia concluyeron que en el mundo actual la influenza aviaria de alta patogenicidad genera eventos únicos que requieren reevaluar la prevención, el control y la erradicación como estrategias. Miren, eso lo veíamos en ese momento y ahora miren lo que pasa en Europa, en África. Todo el mundo está experimentando nuevos brotes de alta patogenicidad, así que tienen que lidiar con ese virus. Los participantes también estuvieron generalmente de acuerdo que no existe una única respuesta a la influenza aviaria en lo que se refiere a prevención y control. No hay una única respuesta. Uno tiene que ser flexible, tiene que ser innovador, tiene que tener diferentes ideas, diferentes soluciones y tiene que utilizar herramientas múltiples, nuevos abordajes. En algunos casos específicos a los casos, las estrategias tienen que adaptarse específicamente a los casos, y también hay que ver, por ejemplo, en Francia hacen foie gras, otros países no hacen foie gras, hay que tomar las diferentes economías en cuenta, y por la distribución mundial de la influenza aviaria y los reservorios en aves salvajes,
tiene que haber una coordinación entre lo público y lo privado y a nivel regional, multinacional o incluso global para poder enfrentar, detectar, prevenir y controlar las infecciones. Nosotros hablamos con diferentes países, por ejemplo, Alemania se mencionó que habían cambiado de usar a laboratorios privados de referencia a utilizar laboratorios en los diferentes lugares. Nosotros teníamos laboratorios privados y al final no nos ayudaba porque no daban abasto con las muestras. Entonces ahora tenemos laboratorios en todas las zonas de producción. Así que tomamos ideas de otros países también y las adaptamos y las aplicamos. También teníamos la generación de estándares internacionales. Compartir la información con todos es altamente importante. Hablamos de zonas, hablamos de compartimentalización y del riesgo específico a las commodities. Y siempre me pregunto a mí mismo, si uno tiene el virus y uno no puede exportar a un país y ese país no le acepta los productos y ellos tampoco pueden enviar sus productos después, no, tenemos que ver la ciencia. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué pasa si tenemos brote en un lugar del país y no en otro? Y si ustedes tienen problemas, nosotros los vamos a ayudar y ustedes nos tienen que ayudar a nosotros. Tenemos que tener en cuenta la ciencia en el momento de tomar decisiones. No podemos sacar ideas del cielo de que, bueno, si tienen un ave muerta en su país, hay que cerrar el país. No, no es así. Hay que apoyarse en la ciencia y también hay que reconocer las guías, leerlas y tratar lo mejor posible de utilizarlas de la forma en que se escribieron, no utilizar la política como herramienta y otras cosas que van a generar embargos que no sirven para nada. Hay que reconocer que la implementación, interpretación y el consenso entre países miembros no son universales. Eso es muy importante. Algunos países decían, ¿tienen vacunas? No les compramos nada más. O no compramos del área que vacunan. Otros dicen, vacunan todo el país. Cerrado. No aceptamos nada de ninguna parte del país. Y yo les pregunto, ¿por qué este país es distinto que este otro? Y las guías dicen, hay que hacer esto. Pero unos deciden, sí, le voy a prestar atención a las guías. Y otros dicen, no le voy a prestar atención a las guías, voy a hacer lo que se me cante. No. Lo que hay que hacer es debatir entre nosotros y llegar a un acuerdo y tener a la OIE como un cuerpo de mediación o a la Organización Mundial de la Salud. Ellos también pueden actuar como mediadores. Y acá tengo que hacer una pausa porque mis traductoras están haciendo un trabajo excelente y quiero ver si no estoy acelerando tanto como la última presentación, así ustedes pueden tener una mejor traducción. Así que vamos a ver qué es lo que sucede, cómo mitigar los riesgos, cómo mejorar el comercio, cómo actuar en la industria, cómo trabajar con nuestros productos basándonos en la ciencia. Y la ciencia tiene que ser una herramienta que nos ayude a trabajar los unos con los otros. Si estamos hablando de la importancia de la genética es prioritaria en nuestra producción. Yo les mostré, ¿se acuerdan que tardan 5 años desde el principio al final para llegar al pollo que ustedes se sirven en la mesa y comen? Si nosotros extendemos eso no es bueno. Vamos a tardar más y más tiempo en obtener la proteína que podríamos estar compartiendo con el mundo. Todos los productos se pueden comercializar en forma segura si mantenemos las guías y las aplicamos en forma correcta. Nosotros hicimos todo el procedimiento de obtener los permisos para poder comercializar y nosotros no movemos producto que no esté testeado. Y vamos a testear qué test vamos a usar. Vamos a usar PCR, sí, PCR, no serología. La PCR es mucho más exacto y les va a decir qué virus está presente en qué momento. Así que es el test más importante, es más sensible. Nos va a decir qué está surgiendo, qué virus hay, porque uno no quiere mover a aves que estén con una infección. Y también hay que saber que los aislados de virus infecciosos en los músculos son muy raros, son de bajo riesgo. Si uno come carne de pollo, si está bien procesado, uno va a tener muy bajo riesgo.
pasteurización y el cocer la carne también baja mucho la carga viral. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Simplemente con dejar la carne afuera del sol no sirve, pero si los cocinamos bien, sí sirve. Hay que pensar en la ciencia. La ciencia nos tiene que dar la base para todas las decisiones que tomamos. Y también la investigación. La investigación es crucial para encontrar formas más eficientes y más rápidas de ágilmente y en forma humana o sensible a producir la eutanasia cuando sea necesaria. Esto también tenemos en cuenta. Si vamos a deshacernos de 5 millones de aves, hay que hacer una evaluación de cómo vamos a sacrificarlos de la forma menos traumática posible, digamos, pero tiene que hacerse muy rápidamente. ¿Qué gases vamos a usar? ¿Qué concentraciones vamos a usar? Si después vamos a seguir utilizando ese mismo lugar, ¿cómo vamos a dejarlo con aves contaminadas? ¿Dónde nos vamos a deshacer de esas aves una vez que han sido sacrificadas? Nosotros tenemos cada vez galpones más y más grandes, y entonces cuando llegamos a un galpón donde hay 1 millón de aves, ¿cómo vamos a despoblar galpones tan grandes? Es tal vez mejor volver a una producción de galpones más pequeños, que sean más manejables, y que haya menos pérdidas si se da una infección. Todo eso tiene que ser investigado, se tiene que evaluar todo eso. También, ¿qué pasa en el largo plazo con la participación de mejores recursos para la investigación? Y después, tener en cuenta qué pasa con las aves silvestres. Se sabe que transmiten la enfermedad, sí, pero ¿cómo vamos a hacer para desarrollar inmunidad con respecto a las aves silvestres, de las cuales hay cientos y cientos de diferentes especies y que vuelan encima nuestro y hacen lo que tienen que hacer, por supuesto, que es lo que hacen las aves, pasar volando y, bueno, depositar sus excrementos en nuestras cabezas? Es clave que hay que hacer más investigación al respecto, ver cómo evitar que eso se traspase a una infección en la producción. Tenemos que tener a todos los científicos de todo el mundo trabajando en forma conjunta y compartiendo conocimiento para que podamos utilizar ese conocimiento de la mejor manera posible en la implementación de nuestras guías y de nuestras políticas. Integrar diferentes abordajes con respecto a la investigación y compartir rápidamente y ampliamente la información y los resultados. Tantas cosas que hemos hecho. Yo simplemente les quiero dar un muy buen ejemplo. Si vemos, por ejemplo, la codorniz es pequeñita, y cuando se publicó la investigación con respecto a estas aves, se hizo nada más que con hisopados de la tráquea. Y estas aves son muy chiquititas. Y si uno quiere hacer un hisopado de la tráquea, las puede matar, porque la tráquea es minúscula, no puede meter un hisopo ahí adentro. Entonces, nosotros hablamos con los diferentes servicios de manejo de los animales silvestres, que nos buscaran a ver otra forma de hacer los estudios orofaringios, para ver si había otra forma de trabajar con esta particular especie de aves. Entonces tuvimos que intercambiar información, hicieron un estudio específico y la ciencia nos mostró que no había diferencia si tomábamos el hisopado de otra área. Entonces se puede hacer traqueal o de orofaringe. Y esa información después la compartimos con el resto del mundo, y ese es el tipo de ciencia que tenemos que compartir. Cuanto más la compartimos, todos saben al respecto, más sencillo pueden hacer su propia vigilancia sanitaria. Tenemos que mejorar la tecnología. La tecnología es muy importante y nos va a ayudar a tener más rápida respuesta, mejores evaluaciones en el laboratorio, mejores vacunas, y esto me encanta porque el secuenciamiento génico es muy importante y todo el mundo está incluyendo sus datos obtenidos a través de eso en una base de datos, que es un éxito inmenso. Compartimos esa información. Es información útil, es información que está bien presentada, incluye información de muchos diferentes países, y nosotros vemos, miren, esto funcionó en Israel, esto tal vez pueda funcionar para los Estados Unidos. Entonces compartir la información es tan importante. Por eso yo también comparto mi información con ustedes. Los participantes también recomendaron a la OIE rever los capítulos de código terrestre de influencia aviar en lo que se refiere a zonas y compartimentalización, para asegurar que esos capítulos fueran consistentes.
particularmente lo que se refiere al tiempo para la región afectada a que vuelva a ser que vuelva a tener un estado libre de enfermedad. Nosotros tenemos que tener una lista donde se pueda verificar que uno cumplió con todos los requerimientos y entonces eso aparezca en la página de la OIE y con eso ya está. Y en ese momento uno se declara libre. Eso tendría que funcionar así. No tendría que ser la OAIE la que nos declara libres, sino las diferentes naciones mirando el tiempo y los requerimientos cumplidos y ya está. Algunas personas piensan que 90 días es demasiado tiempo. Cada país es distinto en lo que se refiere a sus recursos. Algunos países trabajan en forma más rápida. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar tanto? Tal vez podamos observar bien qué es lo que pasa y reescribir estos capítulos, porque no están perfectos. Hay personas que por ahí en su país necesitan 180 días para limpiar todo y otros necesitan menos. Y el periodo de incubación es muy corto. Entonces, uno puede acelerar el proceso y puede acortar esos tiempos de procesamiento para volver a abrir la producción y declarar el país libre. El grupo también propuso a la OIE desarrollar nuevos capítulos de bioseguridad como estándares de bioseguridad específicos para la influenza aviaria en las prácticas de zonas. Estos capítulos adicionales pueden proveer consistencia a los países con los que se comercializa para aplicar estándares internacionales en las importantes decisiones que tienen que tomar. Nosotros hemos escrito la regulación. Compensación y bioseguridad es lo más importante. Y lo que estamos diciendo es que si en el momento de un brote o un foco ustedes no estaban practicando bioseguridad, es culpa de ustedes el problema y nosotros no les pagamos un peso. Con eso solo es gigantesco. Si ustedes no practican la bioseguridad o no cumplen con la bioseguridad como debieran, no tienen un peso. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Yo quiero compartir con ustedes que durante este simposio he aprendido personalmente mucho, así que les quiero volver a agradecer a los miembros del comité que generaron este encuentro. Yo viajo por todo el mundo, hablo mucho de este tema y en Argentina, y les voy a decir, hicieron un trabajo excelente. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Aunque ya quedan pocos, ¿no?